Buen día, Carla. ¿Todo listo, cierto? Sí, José. Perfecto, voy a preparar sala. Em, ¿Alguien que pueda asistir a Carla en el cronómetro, por favor? Yo lo puedo hacer. Gracias, Wendy. Gracias, Wendy. Iniciando transmisión. Listo. Muy buenos días con todos los presentes, debatientes y el público en general. Nos encontramos en la primera ronda de octavos de final de la Liga Nacional de Debate 2021. Para ello se ha planteado la siguiente moción. ¿Se debería usar inteligencia artificial en las decisiones tomadas por el sistema de justicia peruano? Para ello estoy a cargo como juez principal, Carla Herrera Vilca, y como jueces panelistas a José Maquén, Claudia Zábala y Wendy Roxana. Bien, este presente debate consta de 5 momentos. Primero, el exordio y argumentación, que tendrá una duración de 5 minutos. Las preguntas, 3 minutos. Refutación, 4 minutos. Defensa, 4 minutos. Y conclusión y cierre, 3 minutos. Bien, entonces, por favor, la jueza panelista que me ayude cuando el tiempo esté cuando falte 1 minuto, mencionarlo, igualmente cuando finalice. Empezamos con el equipo afirmativo, con su exordio y argumentación. Tiene 5 minutos y el tiempo empieza ahora. Buenos días, señores jueces principales y panelistas, equipo contrario, público en general. Nosotros somos el equipo afirmativo para la moción. Se debería utilizar inteligencia artificial en las decisiones tomadas por el sistema de justicia peruano. Mi nombre es Clemente Pedro Juanido Segarra y junto con mi compañera Níscar Guamán de Río defenderemos la postura de que sí. Vamos a delimitar el campo del debate con las definiciones. Empezaremos por la definición de utilizar, hacer que algo sirva para un fin. Inteligencia artificial, que son sistemas de software o hardware, que son diseñados por seres humanos que, dando un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos, la interpretación de datos estructurados o no estructurados que recopilan, y decidiendo la acción o acciones óptimas que deben llevar a cabo para lograr el objetivo establecido. Los sistemas de inteligencia artificial pueden adaptar su conducta mediante el análisis del modo en el que el entorno se ve afectado por sus acciones anteriores. Esta es una definición de la inteligencia artificial como principales capacidades y disciplinas científicas por el grupo independiente de expertos de alto nivel sobre la inteligencia artificial que se hizo en abril del 2019. Otro concepto importante que consideramos es la toma de decisiones, que es el proceso de evaluar y elegir por medio del razonamiento y la voluntad una determinada opción en medio de un universo de posibilidades con el propósito de resolver una situación específica. Y por último, sistema de justicia. Nos referimos al aparato del Estado puesto al servicio de la administración de justicia, directa o indirectamente. En este caso podemos hablar de Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo de la Magistratura, Academia de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Pasaremos entonces a nuestro primer argumento, donde defenderemos la moción afirmativa de que se debe usar la inteligencia artificial, ¿no?, como parte del proceso de administración de justicia en el país. Argumento 1. La implementación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones del sistema de justicia peruano resolvería uno de sus principales problemas relacionados a su lentitud en la resolución de los casos al optimizar la gestión y analizar
grandes cantidades de datos en tiempos reducidos, priorizar casos de atención, asistencia en la búsqueda de jurisprudencia, posibilidad de revisión de sentencias, entre otros, permitiendo de esta manera alcanzar una resolución oportuna de los casos o demandas que le atañen. Voy a dar paso a mi compañera para que pueda presentar los siguientes argumentos. Buenos días con todos. Voy a proceder con el segundo argumento. Dado que los sistemas automatizados y la inteligencia artificial desde su creación, desarrollo y funcionamiento dependen de la intervención de una persona y que estos se basan en los procesos del ser humano como su modelo para el desarrollo, para su desarrollo, el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones de un determinado caso es similar a la que una persona tomaría dentro del contexto del sistema de justicia. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados actualmente en el mundo han sido alimentados con información proporcionada por profesionales, expertos, basados en casos reales y que responden a un contexto social determinado. Recalcamos que nosotros en este argumento estamos validando el uso de inteligencia artificial para una toma de decisiones, no necesariamente que éste tenga que reemplazar el criterio de un profesional o que tenga que ser determinante en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de usuario, y este es nuestro tercer argumento, en un contexto de pandemia mundial donde la presencialidad se ha visto restringida por las medidas de seguridad, la inteligencia artificial ha tomado un rol súper importante como alternativa para no estancar los distintos procesos de servicio público a causa del confinamiento. Rol que definitivamente llegó para quedarse y mejorarse. Una de las ventajas de la inteligencia artificial, sin duda, desde el punto de vista de usuario, que haya solicitado cualquier servicio, y en este caso el servicio de justicia, se podría ver en la presentación de valoración de pruebas, de valoración de evidencia ante un proceso judicial que tenga y que no necesariamente tenga que ser personal. Entonces, por esas razones antes mencionadas, nosotros estamos de acuerdo en la implementación, regulación y uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones del sistema de justicia en todas las instancias antes mencionadas dentro de la contextualización. Gracias. Bien, pasamos con el equipo negativo. Para su exordio y argumentación tiene 5 minutos, el tiempo empieza ahora. Buenos días a todos, ¿qué tal? Bueno, voy a empezar un poco acerca de nuestro primer argumento que se centra en los principios éticos. La inteligencia artificial violaría el principio del trato igualitario, porque no evita la discriminación entre individuos y los grupos de individuos, y esto es un gran riesgo. La data que se usa para la creación de algoritmos puede ser utilizada, es originada de precedentes ya existentes. Según el MIT Technology Review, este cita cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el problema son los datos que alimentan tales algoritmos. Por ejemplo, un negro tiene más del doble probabilidad de ser arrestado que un blanco, y tiene 5 veces más probabilidad de ser detenido que un blanco. Entonces, estas cifras entran al sistema, y esto se puede, y causan, y terminan dando resoluciones como esta, de que los estudiantes negros son suspendidos 3 veces más que sus pares blancos, y los negros reciben 20 veces mayores sentencias que los blancos en situaciones similares. Hay una especie de sesgo en esos datos, ¿no? O sea, en la resolución final. Los algoritmos no pueden ser usados de esta manera como una receta. Pequeños detalles o pequeñas variaciones de los datos mal ingresados pueden llevar a sentencias erróneas, y eso se ha visto numerosas veces. Un caso de estos es lo que pasó en Gran Bretaña, que se dieron entre abril de 2011 y enero de 2012, 3.678 casos con las sentencias equivocadas. Nuestro segundo argumento se centra más que nada en los principios valorativos de las pruebas. En este caso, la pregunta, ¿no se debería utilizar la inteligencia artificial en las decisiones tomadas por el sistema judicial peruano? Las decisiones tomadas en nuestro sistema son dadas ya sea por los jueces a través de sentencias o fiscales a través de dictámenes. La sentencia, como conocemos, tiene 3 partes: la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Ok, la inteligencia artificial puede ser utilizada en la parte expositiva, que consiste en el recuento de datos concretos, recolectar, sistematizar estos datos, pero no en la parte considerativa, porque ahí el juez tiene que hacer valoraciones, y acá no hay reglas matemáticas. Pero acá tenemos que preguntarnos, ¿cómo? Y eso es un punto muy fuerte en el tema de la valoración.
¿Cómo determino el dolo y cómo determino la culpa? ¿Cómo una máquina va a poder lograr hacer este tipo de diferencia? El dolo es el conocimiento y la voluntad. Entonces, la máquina se podrá preguntar esto: ¿cuál es el conocimiento exigible para determinar si una persona realizó una acción dolosa? Hay demasiados ingredientes. Por ejemplo, yo puedo manejar un carro y matar a una persona. ¿Cómo puedo saber de que, ok, tuve la intención de matar a la persona? Es el acto concreto de yo, estando en un carro y mato a una persona. ¿Cómo la máquina puede llegar a saber diferenciar entre dolo, yo tuve la intención de matar a la persona, y dos, fue un accidente, es culpa? Y claramente el resultado de ambos va a ser completamente distinto. Uno va a terminar una persona presa y el otro probablemente libre con cierta responsabilidad civil. Pero hay una clara diferencia. Pues lo que hace la inteligencia artificial te dice A es B, A carro, B mató a alguien, igual sentencia. Pero como vemos, hay muchos más ingredientes por medio, hay muchas variaciones que hay, y claramente al final estamos jugando con la vida de una persona. Le paso el micro a mi compañero Brian. No, en el Perú no son los 9 millones que viven en Lima. En el Perú somos más de 30 millones de Perú. Creemos que implementar un sistema virtual que implica un costo sería como un insulto para las regiones como Cusco, que es mi región, o regiones de la selva, donde ni siquiera existe un juez de carne y hueso. Regiones donde el presupuesto nacional no alcanza para llevar un juez. Existe los jueces de paz o las rondas campesinas que son encargadas de impartir justicia. El Perú somos todos. Hay un principio básico de la justicia y es la igualdad. ¿La justicia debe ser para unos cuantos? No, la justicia debe ser igual para todos. Si se pretende traer un software que, entre comillas, es mucho más eficiente que los jueces de carne y hueso, también deberíamos plantear cómo haríamos para que llegue a todos, no solo a unos cuantos. Eso es todo, gracias. Bien, pasamos ahora a las preguntas. Para ello, empezamos con el equipo afirmativo. Cuenta con 3 minutos. El tiempo empieza ahora. Bien, para el equipo negativo, ¿la lentitud es una característica del justicia en el Perú? Se cortó un poco la... No se escucha bien. Ya, la pregunta era si la lentitud era una de las características de la administración de la justicia en el Perú. En el Perú y en una gran parte del mundo. Ok, gracias. Ahora, ¿ustedes creen que el sistema de justicia peruano puede mejorar? Consideramos que sí, todos podemos mejorar. Perfecto. Quisiera hacer una pregunta, por favor, para cualquiera de los dos. ¿Qué entienden por decisión? Decisión es la acción que toma un sujeto sobre algún acto. Ok, si yo le doy a usted a elegir entre un café con leche y un café, el elegir uno de ellos sería una decisión. Sí. Ok, ¿usted cree que dentro de los factores, dentro de la determinación de usted poder decidir algo, intervienen varios factores o solamente un único? Claro, depende si hay frío, si hay calor, si hay frío, voy a querer Exacto, más. muchas gracias. Quisiera saber también si es que ustedes consideran que hay un tipo de ética general para todos, o que todos los jueces o los administradores de justicia tienen el mismo parámetro de ética. No comprendo la pregunta, disculpe, ¿podría Si es replantearla? que, sí, si es que algo más simple, si es que todos los jueces o administradores de justicia manejan el mismo nivel, se podría decir, de ética, o el mismo criterio de ética, o todos tienen la misma ética. No. Claro que no. Lo siguiente, ¿ustedes estuvieran atentos a nuestros conceptos de lo que es sistema de justicia? Sí. ¿Y son conscientes que no solo abarca el Poder Judicial? Sí. Ok, ustedes se refirieron sobre todo a las sentencias judiciales, a los delitos de dolo y todo eso. Entonces, ustedes son conscientes que nuestra moción no se está yendo netamente a lo que es el Poder Judicial, sino a todo un sistema de justicia. Sí.
Ok, muchas gracias. Mi compañero ¿tiene alguna pregunta adicional? Sí, por último, ¿ustedes son conscientes de que siempre va a haber una persona que va a estar a cargo del funcionamiento de lo que es la tecnología y la inteligencia artificial? Sí, lo dejaron claro en su argumentación. Perfecto, gracias. Bien, gracias, equipo afirmativo. Pasamos al equipo negativo. Para sus preguntas tiene 3 minutos y el tiempo empieza ahora. Primero quisiera preguntar, ¿en qué sectores del Poder Judicial se implementaría la inteligencia artificial que ustedes proponen? Bien, la implementación sería especialmente en la parte de que es la gestión documentaria, pues en la parte de búsqueda de información, para evitar que los jueces o abogados se quejen del doble trabajo que tienen que hacer. Primero, organizar su despacho a través de los documentos, evitar las pérdidas de documentos, todo eso se puede automatizar, ¿verdad? También se puede ¿Tienen automatizar. ya, respondí. ¿Tienen alguna referencia de algún sistema que haya dado éxito en algún país? Modelos de, imagino, me dices, modelos de... Donde se haya aplicado inteligencia artificial y haya tenido Ah, éxito el sistema jurídico. ok. Sí, tenemos, por ejemplo, lo que es Prometea en Prometheus. En Argentina. Argentina. Ujú. En Argentina. Ya. Entre otros sistemas. Quisiera, por favor, si me permite adicionar que nosotros también quisiéramos agregar inteligencia artificial a lo que es la presentación de carga probatoria en situaciones en las que una persona no se puede presentar de manera presencial. Ya, de Carga acuerdo. probatoria. Ujú. Ahora planteo la pregunta que quería hacer. Hace 2 años, en el 2019, el programa periodístico Panorama y Exitosa presentaron informes donde las fotopapeletas fantasma en Lima era un problema, que no podían administrar un sistema básico que se había implementado en otros países en el Perú. ¿Ustedes consideran que si un sistema mucho más básico que un software artificial como Prometeo en Argentina no se puede implementar en el Perú, sería factible traer otro que es mucho más complejo de administrar? Sí, no por el hecho de que un sistema haya fracasado significa que todos los sistemas similares van a fracasar. Aparte hay que tomar en cuenta también de que el avance tecnológico o el avance de la tecnología cibernética, de inteligencia artificial es constante y estoy seguro que hay Un muchos minuto. profesionales peruanos que siguen preparándose para poder mejorar eso. Quizá no sea ahora, pero puede ser mañana o dentro de un mes o en un próximo Ya, año. eso es, Entonces, ¿Y acá cuánto tiempo ustedes consideran de que sería factible implementarlo? Y para terminar, me dijeron una parte del sistema jurídico. Me pregunto, ¿eso es para todo el Perú o solo para las zonas que tienen la capacidad de gasto de hacer? El cusqueño que vive a 2 horas de la ciudad, ¿va a tener ese sistema o señor, solo? ningún sistema ni de tecnología, ni de inteligencia artificial, ni ningún sistema de innovación se implementa de golpe para todo el país. Se implementa de manera desarrollativa, quizás, y de manera funcional, de acuerdo a cada contexto del ¿Qué país. Y tiempo obviamente, entonces es necesario para que llegue a todos y no a unos cuantos? depende del presupuesto que destine el país, obviamente. ¿Es necesario ese presupuesto? Tú mencionaste la pandemia, con el gasto que hizo el Estado, ¿es necesario traer Tiempo. esas personas? Gracias. Bien, acabó el tiempo. Pasamos ahora a la etapa de refutación. Para ello, el equipo afirmativo cuenta con 4 minutos. El tiempo empieza ahora. bien, algunos argumentos citaron los principios éticos, que no evitaba la discriminación. Mencionaron que en Estados Unidos habían hecho un modelo, imagino, donde habían prejuicios contra la población de ascendencia afroamericana. Hay que recordar que ese sistema de inteligencia artificial es impulsado, es implementado por las personas y los algoritmos también son creados por personas. Entonces, el error aquí no es de la inteligencia artificial o de la máquina, del software que se tenga que crear, sino son problemas, son sesgos ideológicos, sesgos raciales que tiene el que el equipo que ha programado el algoritmo. Entonces, la cuestión sería corregir el equipo o los prejuicios que tienen, ¿no? Para que pueda funcionar adecuadamente a través de una programación correcta. Luego, mencionaron que era imposible que un sistema, o era al menos complicado, si no imposible, que un sistema de inteligencia artificial pueda dictaminar una sentencia.
nosotros hemos postulado claramente al momento de la delimitación de la moción de que estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial sea usado como un medio de apoyo en el proceso de la emisión de sentencias, más no que fuera el que emita la sentencia final, la cual siempre debería corresponder a un juez o a alguna autoridad competente, ¿no? Ahora, mencionaban también que no había presupuesto para los jueces para poder implementarlo. Justamente por esa misma razón de democratizar, es posible hacer un sistema judicial más accesible. Mencionaban que habían comunidades o algunas zonas rurales en el país donde era imposible la llegada de jueces o que no había presupuesto para que haya un juez, pero sería más barato quizá implementar un sistema de atención virtual donde el poblador que va a presentar algún reclamo, una queja o algún requerimiento del sistema de justicia tenga que hacer su trámite sin necesidad de moverse de casa, sin necesidad de viajar, sin necesidad de la presencia de un juez, que tranquilamente de manera remota puede estar siguiendo el proceso y además también garantizarle a través de ese mismo sistema de que el usuario pueda hacer consultas, pueda hacer revisiones de su caso, seguimiento, todo ese proceso. Voy a dar paso a mi compañera Nizcar también para que pueda brindar su intervención. Bien, muchas gracias. Bueno, solo quisiera recalcar porque me parece que con la argumentación, con la refutación de mi compañero, sí se refutaron dos de los argumentos contrarios. Quisiera recalcar en que nuestra moción es referida al sistema de justicia, vuelvo a recordar, que no solo abarca el Poder Judicial y que como ustedes me respondieron en la toma de decisiones, intervienen muchos factores en tomar una decisión. Nuestra moción no es si un sistema de inteligencia artificial debería ser determinante en una toma de decisiones. Estamos diciendo si se debería utilizar en la toma de decisiones. Y sí, claro que sí. Ustedes mencionaron que también el uso de un sistema de inteligencia artificial vulneraría el principio de igualdad de la población. Y eso es completamente falso. No es una situación de que se podría vulnerar los derechos de igualdad de las personas. Todas las personas tendrían acceso a este. Obviamente este no puede estar disponible para todo el mundo de golpe, como dije antes, porque ningún proceso en ningún país se implementa para todos los sectores. Y nosotros también mencionamos en nuestra argumentación que este se debería delimitar y también regular para que pueda tener un procedimiento exitoso. Además de esto, ustedes dijeron que porque un sistema no había funcionado, el sistema de papeletas no había funcionado, pues ustedes creían que no, y eso también es una falacia, que no porque un sistema no funcione, Tiempo. otro sistema en otro contexto no. Ok, gracias. Bien. Continuamos con el equipo negativo. Para su refutación tiene 4 minutos. El tiempo empieza ahora. Ok, bueno, sobre el primer punto que nos refutó Clemente acerca de los datos y de que se basa en un sesgo ideológico, no, es de que el problema es que se trata de estandarizar los datos se trata de estandarizar un resultado en base a los precedentes y a los datos recolectados previamente. Y sí, la tendencia es que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero en ese caso en específico, una gran cantidad de crímenes lo comete la gente negra. No sé, creo que el 50% y eso de que la población negra es el 11% de la población general de los Estados Unidos, están involucradas en conflictos y conflictos relacionados a las drogas. Entonces hay un precedente ya estadístico y previo que es ingresado en esos algoritmos que al final la inteligencia artificial va a utilizar. Entonces lo que queremos ir con esto es de lo que la inteligencia artificial hace es estandarizar el resultado en base a los datos previamente introducidos, ¿no? Y acá es hay un antes y un después. Una cosa es estandarizar y dar un resultado de acuerdo a los precedentes previamente introducidos, de acuerdo a la data general que se ha dado, que es la tendencia a. Y otra cosa distinta es el caso individual. Cada caso se tiene que tratar de manera individual. Este es uno de los principios del sistema judicial general. Cada caso es individual. No por algo, no así es que algo ha atendido a, o cierto sexo ha atendido a. Ok, forma un precedente, claro, que se tiene que tomar en cuenta de todas maneras, pero eso no es determinante.
Y lo que sucede acá es que estos precedentes están siendo utilizados como determinantes, están siendo utilizados como causales. Y claramente podemos ver acá por qué se obtiene ese tipo de resultados en donde por el mismo tipo de crimen, por el mismo tipo de delito, hay resultados distintos ya tanto para gente negra, ya tanto para gente blanca, dejando de lado la ideología detrás, porque hay un precedente, pero vuelvo a decir, se está generalizando y no se está tratando el caso individual. Por otro lado, en este caso, mi compañero Clemente nos acaba de dar la razón. Nos está dando la razón porque ellos creen de que el juez no debería dar la resolución. O sea, ustedes creen que el juez es quien debe dar la resolución final. Y eso es justamente lo que nosotros también estamos planteando y lo que justamente dice la moción. Dice que ¿quiénes toman la decisión final? No estamos, o sea, consideramos tanto así, que el Poder Judicial está impulsando el proyecto, eso ha pasado el año pasado, Tucuy Ricuy, que se aplicará, que busca justamente la automatización, la innovación tecnológica, pero sin reemplazar al juez. Claramente, dentro, como ya mencioné, dentro de una sentencia tiene tres partes: la expositiva, la considerativa y la expositiva. Y la expositiva claramente puede ser utilizada, como bien dijo Clemente, para hacer la gestión documentaria, la búsqueda de información, pero la parte considerativa, que en este caso se va a necesitar la valoración del juez y se va a necesitar diferenciar sobre diferentes variables, algo tan importante lo que es el dolo y la culpa, que es algo completamente distinto que una máquina a veces no puede llegar a terminar, o sea, hacer la pregunta, hacer qué conocimiento es exigible para que una persona realmente sepa si es que tal acción es dolosa o no. Entonces, por ejemplo, si es que se rompió una llanta en un carro y estoy con pasajero, con copiloto, si se rompió la llanta, ¿cómo la inteligencia artificial va a saber si es que la llanta rota, yo le he roto a propósito para pasar justamente por esta curva, manejando, y de que se haya muerto mi compañero y realmente yo quise que... Tiempo. Lógico. Bien. Gracias. Pasamos a la defensa. Para ello, el equipo afirmativo tiene 4 minutos. El tiempo empieza ahora. Hola, Clemente. Perdón, por favor, señores jueces, ¿podrían reconsiderar el tiempo? Me parece que tiene problemas de conexión. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Hola, la escucho. ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos visto que en este punto de refutación no han podido refutarnos los 3 argumentos que nosotros hemos planteado. Al contrario, se defendieron mucho más de lo que nosotros pudimos refutarles. En lo siguiente que quisiera decir, que como dijo mi compañera, la moción no dice quiénes toman las decisiones. Ella se refirió literalmente a la moción, no dice que quiénes toman las decisiones. Nosotros estamos hablando sobre el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones, para que se considere en la toma de decisiones. Tampoco se refirieron a que no necesariamente tiene que intervenir la inteligencia artificial en una sentencia. Como nosotros mencionamos antes, el uso de inteligencia artificial también se podría utilizar para validar la carga probatoria o las evidencias que una persona podría presentar en caso uno se encuentre a distancia. Por ejemplo, la autenticación biométrica de los rostros, se podría utilizar la autenticación de voz en grabaciones, la autenticación de rúbricas. Entonces, pues ellos no se refirieron en ningún momento y no refutaron en su momento este tipo de, nuestro argumento. Lo siguiente es desde el punto de vista que ustedes dijeron, que bueno, el equipo contrario también dijo, que siempre se va a depender de una persona para dar una sentencia final o un veredicto final, y nosotros también estamos de acuerdo con eso, puesto que nuevamente recalcamos que desde sus principios la inteligencia artificial depende sobre todo de la intervención humana, que está alimentada por información que ha sido en su momento ejercida por personas profesionales, y sobre todo porque finalmente estamos refiriéndonos nuevamente al hecho del uso, no al uso determinante de la inteligencia artificial para determinar ciertos veredictos, sino al uso dentro del proceso. Muchas gracias.
Bien. Pasamos al equipo negativo con su defensa. Tiene 4 minutos. El tiempo empieza ahora. El equipo afirmativo en el anterior bloque dijo que estamos de acuerdo con eso, que una persona debe dar la respuesta final. Cuando hacía referencia a que no pueden llegar un solo juez a lugares inhóspitos en el Perú, dijeron que sería todo virtual. Entonces ellos mismos se están contradiciendo, porque no existe el presupuesto para la contratación de jueces que laboren en todo el sistema judicial. Esa es la parte que yo quería mencionar. También quería dejar en claro que nosotros estamos planteando el hecho de que en las preguntas me dieron como ejemplo el caso de Prometeo en Argentina, un lugar donde el PBI per cápita es de 11 millones, y yo averigüé unos más, Compass en Estados Unidos, donde el PBI per cápita alcanza los 23 millones de dólares, o en España, donde es 11 millones de dólares. En el Perú nuestro PBI per cápita es 6 millones de dólares, y en el contexto social de la pandemia, en el gasto público que se ha incrementado, el déficit fiscal que se ha incrementado, consideramos que es inviable implementar un sistema judicial para los que tienen esa capacidad, y no para todos. Sería discriminatorio y estaría atentando contra un principio fundamental de la justicia, que es la igualdad. Como dije antes, si se puede implementar un sistema que, entre comillas, es más eficiente, que mi compañera Brunella dejó claro que no necesariamente es más eficiente, refutando sus afirmaciones en el primer bloque, debería ser para todos. Nos dan de ejemplo países que tienen el doble, el triple, hasta 5 el PBI que nosotros, que tienen mucho más capacidad de gasto que nosotros. Entonces nosotros lo consideramos como inviable. Mi compañera Brunella tiene más que decir. Y nuevamente sobre el tema de la decisión, y en el caso de la justicia peruana, la decisión final se toma en la parte dentro de una sentencia, en la parte considerativa y en la parte resolutiva, dentro de las tres partes que consiste una sentencia. Entonces, caemos todavía en este punto, en el tema de la valoración, algo que solamente una persona va a poder llegar a hacer de manera concreta, va a poder evaluar de manera equitativa las partes. Por ejemplo, en un asalto, yo tengo, no sé, el asesino que, no sé, entra a robar un banco, y el asesino que mata al guardia de seguridad, después tengo a la persona que maneja el carro, después tengo la persona que roba el dinero, y después tengo la persona que avisa, el campana. Ya, dentro de ese crimen general, no todo el mundo va a recibir la misma cantidad de dolo, o sea, la resolución final no va a ser la misma para todos, por más de que todos hayan sido partícipes en tal cosa. Entonces hay diferentes medidas, hay diferentes variables a considerar, que eso no lo hace la inteligencia artificial. Como hemos explicado, claramente la inteligencia artificial puede estar en la parte expositiva, pero la parte expositiva no involucra una decisión. Y la moción habla de decisiones. La parte expositiva solamente da las pruebas, te recolecta todos los datos, nada más. Pero la decisión final, que es lo que va a terminar tomando ya sea el juez, el fiscal, tiene que tomar otro tipo de variables. Y vuelvo al ejemplo que no pude terminar, que me parece muy interesante, acerca de una persona manejando un carro y la llanta se le quiebra, entonces va a poder determinar la inteligencia artificial si es que la persona voluntariamente quebró la llanta para pasar por una curva y justamente hacer de que su copiloto muriera en el accidente, y eso fue a propósito, y lo hizo a propósito. Tiempo. Ay, caramba, mucho. Entonces, gracias. Tiempo. Bien, pasamos con el equipo afirmativo para su conclusión y cierre. Tiene 3 minutos. El tiempo empieza ahora. Bien, para concluir, vamos a afirmar que hemos defendido nuestra posición desde el proceso de la delimitación respecto a la importancia de la inclusión de la inteligencia artificial en el proceso o el sistema de justicia peruano como un elemento coadyuvante para la solución. Entonces, nuestro primer argumento se mantiene al decir que la implementación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones del sistema de justicia peruano resolvería uno de sus más grandes problemas, que está relacionado a la lentitud de su resolución de los casos.
También hemos sostenido de que el sistema automatizado de inteligencia artificial siempre va a depender desde su programación hasta su toma de decisiones de un grupo de personas o de una persona. Entonces, no excluye a las personas de este proceso. Las personas o los jueces son los que van a tomar las decisiones finales. Como tercer argumento teníamos que era un sistema que facilitaba el acceso al derecho a la justicia de las comunidades o de las personas en general que pudieran ver restringida su posibilidad de tránsito, su posibilidad de acceso directo a las oficinas o de manera presencial al sistema de justicia. Dejo a mi compañera para que pueda continuar con la conclusión. Sí, finalmente nuevamente recalcar que, como dijo mi compañero desde el principio, nosotros consideramos incluso todos los aspectos que nuestros oponentes consideraron. El hecho de que esta no es una utilización de la inteligencia artificial para una decisión determinante o que tiene el poder determinante de establecer una sentencia en el caso de darles la razón y que solo nos estaríamos basando en el Poder Judicial. Tenemos que tener en cuenta que esto es de todo el sistema de justicia del Perú, que no necesariamente es el Poder Judicial, en los que también intervienen, como nosotros dijimos en nuestro tercer argumento, el hecho de poder brindar cargas probatorias o cargas evidenciales que puedan ser autentificadas por datos biométricos, por autenticación de firmas, por datos de voz. Un buscador inteligente de jurisprudencia, un clasificador de pruebas, no va a vulnerar para nada el proceso o el derecho de igualdad que tenemos todas las personas, porque obviamente estos servicios van a estar al servicio de todas las personas. El hecho de poder atacar como que ciertos sistemas no funcionaron, en otros países sí, y en nuestro país por ende no o sí, pues es una falacia. Entonces, nosotros estamos o nos recalcamos que nosotros estamos a favor de la implementación o de la utilización de la inteligencia artificial para la toma de decisiones dentro del sistema de justicia del Perú. Como dijimos, que no sea excluyente de las personas para tomar una decisión final. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos con el equipo negativo para su conclusión y cierre. Tiene 3 minutos. El tiempo empieza ahora. Nosotros como equipo negativo presentamos un argumento que decía que el Perú no tiene los medios económicos para asumir el costo de la implementación de este sistema artificial. Mencionaron países donde tuvo éxito, donde se implementaron esos países que son ajenos a nuestra realidad y nunca supieron responder si el principio de igualdad que rige en la justicia sí va a dar con ese software, con ese sistema virtual para todos los peruanos. En una parte nos dijeron que estaban de acuerdo con eso, que una persona debe dar la respuesta final, contradiciéndose a sí mismos cuando dijimos que no podía llegar la justicia a todos los países y era discriminatorio que se compre o se utilice un sistema en ciudades, capitales, donde no están en mismas condiciones que en pueblos lejanos. Para concluir, nosotros consideramos y planteamos esta moción y nunca fue contestada que era discriminatorio, que el Perú no tenía el dinero suficiente y que no era justo, porque es un principio de la justicia, que la justicia debe ser igual para todos. Si se trae algo, se debe dividir de la misma cantidad para todos, no para unos cuantos. Y para terminar mi participación, quisiera decir que los promedios estadísticos no ayudan a comprender los colectivos. Son incapaces de captar la singularidad del ser humano. Esa es mi parte. Le quisiera pasar a Brunella, si tiene algo que decir. Bueno, claro. Ese caso de las decisiones tomadas en el sistema de justicia peruano, justamente que es el Perú, tenemos una gran multiculturalidad. Hay una gigantesca variables entre las personas que viven en Lima, gente que vive en la sierra o gente que vive en la selva. La manera como perciben un acto puede ser muy distinta. Por ejemplo, es muy común que las niñas en la selva se casen desde edades tempranas, desde los 14 años, y es aceptado por la comunidad, es algo común para la comunidad. Algo que, y en Lima eso es algo que es completamente incluso repudiable por muchos. Entonces, los precedentes que hay detrás van a variar muchísimo.
Y hemos visto estadísticamente en otros sistemas que se han aplicado en Estados Unidos, en Inglaterra, cómo la cantidad incluso de variables, un dato puesto mal, cambia completamente el resultado. ¿Y qué hacemos con un país que tiene tanta multiculturalidad como el Perú? Claramente es algo que solamente una persona que ha vivido acá y es capaz de entender las diferentes matices que puede llegar a tener, va a dar un resultado más óptimo. Por otro lado, queremos agregar de que esto nuevamente no individualiza, estandariza. ¿Qué pasa nuevamente si es que estos datos han sido ingresados mal o que estamos en un país con gran cantidad distinta de datos por región, por departamento? Y la última es, ¿cómo va? Tiempo. Ok, gracias. Bien, tiempo. Muchas gracias a ambos equipos. Vamos a proceder con la adjudicación. Para ello se les pide que se retiren de la sala y que estén atentos al chat para que se les vuelva a llamar y escuchar los resultados. Ok, gracias. Un gusto, chicos. Gracias a ustedes también, un gusto. Igual, gracias. Genial, genial, gracias. Gracias. Ya cerré transmisión. Gracias, José. Bien, vamos a darnos de repente unos minutos para que puedan ordenar sus apuntes.
Bien, ¿ya tienen una decisión? Claudia. Sí. Bien, entonces empezamos. Primero las voy a llamar para que me digan para ustedes qué equipo consideran que han ganado. Y después las vuelvo a llamar para que me den sus fundamentos o sus razones por las que ustedes creen que tal equipo gana. Empezamos entonces contigo, Claudia. ¿Para ti qué equipo gana? Afirmativo. Bien, gracias. Wendy. Afirmativo. Para mí también gana el equipo afirmativo. Entonces, te escuchamos, Claudia. Bueno, ¿por qué me inclino por el afirmativo? Porque partiendo de la moción misma, ¿no? Se debería utilizar inteligencia artificial en las decisiones tomadas por el sistema de justicia y si bien el equipo afirmativo no ha establecido que existen momentos en esta toma de decisión, el equipo negativo sí lo ha hecho y sí ha reconocido que sí se puede utilizar. Entonces, desde un inicio, como que ya dio razón al equipo afirmativo, diciendo que sí se podía utilizar en un primer momento, ya que el equipo afirmativo no mencionó que existían momentos, sino que se podía utilizar en tales casos. Eso mencionó. De manera que desde un inicio el equipo negativo como que ya dijo sí, se podría utilizar. Ahora, el equipo afirmativo, y esto también el equipo negativo lo validó, es que se podía utilizar para no estancar o no dar lentitud, y el equipo negativo sí afirmó que era lento, por así decirlo, el sistema judicial. Luego, también, después, considero que el equipo afirmativo ha podido refutar los argumentos, en el sentido de que, primero, el trato igualitario que mencionaba el equipo negativo, y el equipo afirmativo creo que derribó este argumento con lo que decía que no se estaría vulnerando ese trato igualitario, porque ellos decían se va a vulnerar porque este sistema operativo tiene antecedentes y que ya están fijados previamente, y dieron el ejemplo de Estados Unidos, donde a las personas negras se les tenía más problemas, así que esto iba a influir y iba a interrumpir ese trato igualitario. Y esto lo derribaron diciendo que este sistema estaba hecho por personas y por un equipo, y si existen fallas se puede corregir al equipo mismo, además que este equipo son profesionales. Después, en otro argumento que mencionó el equipo negativo, que no se debería utilizar en las decisiones tomadas, eso el equipo afirmativo estaba de acuerdo, o sea, no hubo, digamos, mucho. Creo que por ese lado no debería enfocarse mucho el debate, ya que ambos equipos estaban de acuerdo en que la decisión tomada tenía que hacerla por un juez, y este juez iba a hacer esa valoración, que tanto el equipo negativo decía que esto debería hacerse, ya que existen varias variables, que en ese punto estaban de acuerdo. Y que la justicia tendría que llegar a todos, decía el equipo negativo. Y a esto el equipo afirmativo respondió que con la virtualidad, respondió desde un enfoque más individual, que a través de lo virtual se va a poder acceder a personas de distintos lugares, que ya no van a tener que viajar, decían. Si no está un juez, ya no se van a perjudicar, o sea, lo tomó más por ese lado, así que por eso iba a ser más
equitativo, digamos, pero el equipo negativo no lo enfocó por ese lado y tampoco refutó esa situación, sino que lo tomó desde un lado más global, de que no va a existir un presupuesto, ya que iba a ser un gasto público que iba a ser inviable, decía, por la pandemia. Entonces, a esto también el equipo afirmativo, bueno, no respondió porque eso ya se dijo después, pero sí dijo más antes que este gasto sería gradual y sí tendría que tomarse en cuenta el presupuesto. Así que creo que el equipo negativo pudo profundizar sus posiciones, pero no lo hizo y más bien al intentar hacerlo le dio validó mucho de lo que decía el afirmativo y tampoco logró refutar como tal lo que decía. Sí, eso podría decir. Gracias, Claudia. Wendy, ¿te escuchamos? Bueno, ya Claudia hizo un análisis súper amplio. Me gustó que el equipo afirmativo tuvo un hilo conductor inicial hasta el final. También hicieron la delimitación de la moción, ellos primero, lo que les dio puntos de ventaja. De la misma manera, tomaron cada una de los argumentos del otro equipo y los convirtieron a su favor, se dieron el tiempo de explicarlos. También se notaba el orden que tenían entre los dos compañeros y el manejo del tiempo fue adecuado porque no se quedaron con ideas inconclusas. También por parte de la chica tiene una buena expresión oral. En cambio, el equipo negativo tenía un poco más de desorden. No lograron tener la linealidad, se dejaron plantear la moción antes, cuando ellos pudieron hacerlo, ya que cuando pasó el primer turno no lo hicieron inmediatamente. También la expresión oral de Brunella es buena. ¿Qué más? No lograron refutar todo, aunque en la defensa estuvieron con puntos fuertes, pero aún así no lo lograron. Eso sería todo. Gracias, Wendy. Bueno, igualmente digamos que para mí gana igualmente el equipo afirmativo, primero porque en la parte de su exordio y argumentación yo entendí mejor sus argumentos, a diferencia del equipo negativo, creo que los delimitó bastante bien, entre ellos mencionó que este tipo de programación podía optimizar la gestión, mencionaban igual que no necesariamente reemplazaba al humano, a las decisiones o a la conciencia humana, pero de repente que había un mejor, un mejor uso por el tiempo, por la herramienta en sí. Mencionan también que no solamente el sistema de justicia es el Poder Judicial, sin embargo, creo que básicamente todo el proceso, todo este debate ha sido más que nada encanado por el tema del proceso, de los procesos judiciales. En cuanto a las preguntas, si bien me pareció que estuvieron casi igual, el equipo afirmativo hizo, creo que preguntas un poquito más directas sobre este tema, ¿no? Preguntaba, ¿qué entiendes tú por decisión? O si crees que todos los jueces son éticos y que van a resolverlo de repente bien, ¿no? Igual enfocándose más al tema del Poder Judicial, pero bueno. En cambio, el equipo negativo sentí unas preguntas un poco algo confusas, que sí, digamos, sí se esperaba una respuesta, o sea, se entiende que era de repente parte de su estrategia delimitar algo o dar definición a algo y posteriormente hacer una pregunta, pero de repente por estrategia también el equipo positivo solo respondía sí y no. Ahora, en cuanto a la refutación, me pareció igual que el equipo afirmativo estuvo un poquito más o tuvo de repente una mejor refutación, que es lo que corresponde en sí a esta etapa.
refutaba y de repente reforzaba también algunos argumentos iniciales que ya habían presentado por parte del equipo negativo en su refutación, y no solamente en la refutación, creo, en la refutación y en la defensa me parece que no terminaban de cerrar la idea, sobre todo Brunella, que de repente darle vueltas al mismo tema o al mismo ejemplo, que creo que en las tres oportunidades, tanto en refutación, en la defensa y en la conclusión y cierre, no terminó de cerrar su ejemplo y nunca lo entendí. Entonces, creo que usar ese tiempo para decir algo que no se termina de decir o que no se dice prácticamente nada, es de repente no optimizar bien su tiempo y controlarlo, ¿no? Por parte del equipo afirmativo, creo que estuvo mejor en su defensa y bueno, en el resumen sobre todo que básicamente hicieron como, bueno, en la conclusión y cierre, ¿no? Que hicieron como un resumen de todos los argumentos y por parte del equipo negativo, en la parte de conclusión y cierre, hacían más que nada una refutación y ya no estábamos en esa etapa ni mencionar argumentos nuevos tampoco. Mencionaron que no se había refutado el tema del presupuesto, pero si bien yo creo que no se refutó de manera directa o con una respuesta directa, mencionaba el equipo afirmativo y de repente como estrategia, porque podría ser que no tengan una respuesta concisa, pero mencionaron que se podía igual hacer una evaluación en cada departamento, en cada ciudad, según su presupuesto. Era obvio que de repente este tipo de programación, inteligencia artificial, no se iba a implementar de golpe en todos los lugares, sino que se tenía que hacer una evaluación y también de acuerdo al presupuesto. Ahora, me interesó igual mucho que, o de repente, llamar un poco a la utilización de alguna evidencia, de algún material, y eso, digamos, es a favor del equipo negativo que menciona. Ustedes, bueno, al equipo afirmativo les dice, ¿no?, que han mencionado a Argentina, pero resulta que Argentina tiene un mayor presupuesto, entonces de repente usar otro tipo de evidencias, otro tipo de casos en otros países donde para reforzar, ¿no?, ese argumento de que sí funciona y por qué tal moción debería ser a su favor. Entonces, eso es todo en cuanto a mi parte. Y bueno, como hay una decisión unánime o alguien ha decidido cambiar su decisión. Claudia. ¿Te mantienes con el equipo afirmativo? Sí. Listo. Wendy. Sí. Bien, entonces pasamos con los puntajes. Claudia, para el equipo afirmativo, ¿cuánto le das como equipo? 4,6. ¿Al equipo negativo? 4,2. Listo. En la calificación individual a Clemente. ¿Me das un momento para ella, por favor? Sí, no te preocupes. ¿Te dicto ahora? Sí, para Clemente. 78. Níscar. 79. Al equipo negativo a Brunella Díaz.
76, Brian, 76. 76. A Brian Castro le da 76, no te escuché bien. Sí. Ya, listo, gracias. Wendy, para el equipo, no, bueno, primero para el equipo afirmativo como equipo. Les doy un 4,5. Listo. A Clemente. Le doy un 75. A Niscar. Un 78. Al equipo negativo como equipo. Un 3,5. A Brunella Díaz. Le doy un puntaje de 73. A Brian. Igual 73. Yo al equipo afirmativo como equipo les doy 4.5. Al equipo negativo 4.1. A Clemente le doy 79. A Niscar le doy 79. Al equipo negativo a Brunella le doy 74. Y a Brian Castro le doy 76. Ya. Entonces vamos a proceder a llamar a los oradores. Igual les voy a pedir que ustedes puedan intervenir y de repente resaltar más los aciertos y una recomendación o un feedback de manera más general, ¿no? De repente más resaltar las cualidades, habilidades y aciertos que los mismos desaciertos. Entonces procedo a llamarlos por el chat.
Brian, me parece que falta tu compañera. Sí, le escribo ahora para que se conecte. Listo, gracias. Listo. Me parece que ya estamos todos. Bueno, ya se tomó una decisión, ha sido por unanimidad. Primero que nada, igualmente felicitarlos a ambos equipos. Ha sido un excelente debate. Y bueno, el equipo que ha ganado es el equipo afirmativo. Para ello voy a dar pase a las juezas panelistas para que les dé algunas indicaciones y seguidamente, bueno, finalizo yo. Claudia. Sí, ¿qué tal? Bueno, felicitar el desempeño de que ha tenido cada equipo, primeramente. Y también queremos resaltar, o bueno, yo quiero resaltar que todos los oradores se han mostrado muy seguros al mostrar su argumentación, al fundamentarla, pero también es necesario cultivar ciertas cualidades que nos van a ayudar a desempeñarnos mejor en un debate. Entre estas cualidades puedo resaltar un mejor control del tiempo, de manera que para fundamentar siempre se necesita tiempo. Así que utilizar al máximo mis 5 minutos, mis 3 minutos, mis 4, lo que corresponda para desarrollar todo el argumento y no dejarlo 1 minuto sin hablar o 30 segundos sin hablarlo, sino aprovecharlo al máximo por un lado. Y por otro lado, también este tiempo tiene que ser maximizado y por ello tengo que ser rápido para ordenar mis ideas y plantearlas de manera concreta. Y esto me va a ayudar a que yo pueda expresar las ideas en ese tiempo determinado y no quedarme con ideas a medias o con argumentos a medias, y así yo pueda explicar y dar solidez a lo que estoy diciendo. Y así también mi argumentación va a ser mucho más comprensible y va a ser mucho más certera y acertada. Por otro lado, también enfocarme siempre en mi posición que estoy asumiendo, si es afirmativo o negativo. En este sentido, recomendar que si yo estoy a favor de que se debería utilizar, pues todos mis argumentos tienen que ir a favor. Y si soy negativo, igual, todos mis argumentos tienen que ir en contra. No puedo ceder terreno, por así decirlo. No puedo decir, sí puede utilizarse. No, tengo que centrarme en por qué no puede utilizarse. Entonces, de manera que si existen algunos momentos en que sí se puede utilizar, yo tengo que buscar esos argumentos que me permitan plantear, o sea, sí se puede utilizar, sí se ha visto, pero de manera que realmente yo esté apoyando a mi posición de que no se debería utilizar. ¿Ok?
Creo que esas son las recomendaciones generales que puedo hacer a ambos equipos. Esto para ir mejorando en su desempeño, no solamente en un debate, sino en cualquier argumentación cotidiana que pongamos, ya sea como profesionales o no. Bueno, muchas gracias por este debate. Ha sido un gusto el poder escucharlo. Gracias. Gracias, Claudia. Wendy. Bueno, chicos, felicitaciones al equipo ganador y también felicitaciones al equipo contrario, porque igual es un aprendizaje para ustedes y como todo aprendizaje hay que cultivarlo y maximizarlo. Bien, yo la recomendación que les podría dar a los dos equipos es que pueden ayudarse tal vez de diapositivas, de infografías, cosas así para maximizar y potenciar todo lo que están dando de ejemplo. Si dan estadísticas, pueden hacerlo mediante barras o algo así que sea muy visual. Entonces, eso también les va a dar más puntos a favor. Eso también, siempre recordar que se debe mantener la linealidad de los argumentos desde el principio hasta el final para que puedan mantener un orden en toda su exposición y de esa manera van a hacer comprender muchísimo más a los jueces. Eso es todo, chicos. Tengan un lindo día. Gracias, Wendy. Bien, para finalizar y anudado a lo que ya han mencionado las juezas panelistas, felicitarlos una vez más a ambos equipos. Se nota igual que se han preparado mucho con la información que han buscado. De repente o hubiera sido bueno, ¿no? Que haya de repente algunas referencias con otros países que lo han mencionado, pero de repente que ha sido rebatido por la parte contraria. Lo que han mencionado las juezas panelistas es justamente más que nada porque hemos identificado cualidades, habilidades y aspectos positivos de cada uno. Recomendaciones generales, medir bien su tiempo. A veces decimos mucho, pero se entiende muy poco o a veces no se dice nada. Entonces, más que nada, optimizar ese tiempo para decir o para no explayarse mucho sabiendo que no se tiene tantos minutos o que de repente su compañero ya ha ocupado de repente 2 minutos y solamente le queda 1 minuto. Entonces, de repente ya no explayarse tanto y ser un poco más concretos, sobre todo para cerrar la idea y que se entienda. Igualmente usar la moción a su favor y si no se tiene, por ejemplo, referencias con algunos países donde haya funcionado esto de la inteligencia artificial, demostrar, ¿no? Con argumentos y sustento por qué la moción debería ser a su favor con o sin evidencia. Más que nada también mantener esa línea argumental que sostienen desde un principio y respetar también en qué consiste cada etapa, ¿no? Si nos encontramos igual en la etapa de conclusión, se tiene que repasar esa línea argumental que se ha asumido igual por la parte oponente, mencionar los argumentos de repente que no habían podido ser defendidos a lo largo del debate. Ya no se trata tampoco de decir nuevos argumentos ni se está ya en una etapa de refutación. En cada uno igual hemos encontrado muchas cualidades, potencial para ser muy buenos oradores. Se felicita la comunicación verbal y no verbal de ambos equipos. Y bueno, eso es todo en cuanto. Si alguien tiene algo que decir, lo puede hacer ahora. Nada, no, solo te quería dar las gracias por esta oportunidad. En serio, un gusto haber debatido con ustedes, que ven, Denis, Car, un gusto. Realmente muy buenos oradores. Me encantó la experiencia. Quería hacer una consulta. Entonces es como, creo que a partir de esa ronda, que es octavos de finales, ya como que si no pasas, no pasas a la siguiente. Ahora solamente los equipos ganadores pasan a la siguiente, ¿no? Ahora es por equipo, si no me equivoco. Así es. Sí. Ok, ya. Gracias. No, nada, me encantó la oportunidad. Un gusto. Gracias a ti, Brunella. Sí, yo también, porfa. Lo siento. Lo siento, Brian, Brunella, Clemente, sobre todo a los jueces por el tiempo. Sé que por el horario que nos ha tocado ha sido un poco más difícil el hecho de armar así rápidamente los argumentos y así un sacrificio que Éramos una hora que nos tocaba. Sí, y sé que ha sido así, pero de verdad me ha encantado debatir con ustedes. Súper, y las vibras que ustedes transmiten,
súper chévere, en verdad. Lindo Sí, conocerlos, gracias. Gracias a los jueces, gracias por su tiempo y por su desvelo igual. Muchas gracias. Yo también quería dar las gracias a todos, ¿no? Yo me enteré a las 9:10, 9:15 que tenía que debatir a las 10 porque el anterior nos fue un poco mal y creíamos que no íbamos a pasar, pero nos enteramos y fue buscar información en lo que había y grandísimos debatientes, Clementina y Iscaro. Primera vez que siento que sí nos ganaron porque no pudimos refutar sus argumentos. Y me siento muy bien porque sí nos ganaron bien. Fue una experiencia fantástica. Desde la primera moción que me tocó, que fue, creo, en contra de la eutanasia, yo estaba a favor y no sabía qué hacer. Y cada ronda es un proceso de aprendizaje. Y la siguiente, y nos vamos con dos grandes que sí fueron muy buenos y superiores a nosotros. Y a los jueces, a todos, muchas gracias. Fue una experiencia Gracias. fantástica. Gracias, Brian, No gracias, queda Nick. nada más también agradecer por todo lo que he visto. Felicitaciones, muchachos. Qué orgullo, qué honor. Pues bien lo decía Brian, han perdido con honor y se siente bien. Yo también lo he pasado en algún momento, seguramente que ustedes también ya lo han vivido. Disfrutemos cada instante, cada lucha, cada esfuerzo, cada victoria y cada derrota también. De eso se trata, a superarnos en las siguientes oportunidades que tengamos. No se pierdan, no pierdan el contacto, no se pierdan de las redes, de los grupos, no pierdan también el Facebook, que siempre estamos difundiendo actividades. Y ayer en la noche también que estábamos reunidos un poco más con los muchachos, pues habían propuestas varias de empezar a hacer esto mucho más, más constante, y creo que habrá oportunidades de sobra para volvernos a ver y ojalá que en algún momento nos podamos abrazar en persona y decir, bien, debatamos cara a cara, que de eso se trata, y nos dará muchísimo gusto tenerles en cuenta a ustedes para ediciones presenciales, gracias al apoyo de la Fundación, de la universidad, de todos los que hacen posible esto. Les vamos a tener muy en cuenta a ustedes por haber llegado a esta etapa. Felicitaciones nuevamente y valorar todo el esfuerzo que he visto, el avance que he visto yo. Me estoy muy contento y muy orgulloso de cada uno de ustedes, todo lo que han dado, cómo han evolucionado, es genial, Sí, es genial. en todos mis debates, de la primerita creo que en todos mis debates. Bueno, Brunella, bueno, tú eres testigo de ti misma, cómo has evolucionado del primer taller, del primer debate ahora. Creo que ya estás lista para entrar a ruedos un poco más profesionales, más alturados, y felicitaciones a ti también, a Níscar, a Clemente, a Brian, a todos en realidad por todo esto que hemos visto. Estamos muy contentos en la organización. Y claro que hay cosas que queremos superar, ya entenderán cómo es esto todavía pues estar acá en plataformas digitales todavía resulta para nosotros algo innovador, pero estamos superando el reto y nada, esperamos que para próximas ediciones también tenerlos ustedes de este lado, ¿no? En la organización o en la adjudicación, o también ayudando a otros a entrenar. Ya saben de qué se trata esto y bienvenidos a la familia, señores. Que tengan un buen día. Una pregunta, Sí. José. Gracias, José. ¿El tema de los diplomas se da al final de todo o es como que sale, Sí. no sé, o Sí. participas en el taller o llegas hasta tal nivel o cómo es? Eso es lo que nos falta cuadrar un poco, porque todavía tenemos que hablar con la universidad, porque es la universidad la que va a poner el código, pero de escuela de debate sí, la parte nosotros tenemos escuela de debate, etapa teórica, tiene tardas horas, creo que son, ¿cuántas hemos hecho? Digamos 9 o 12 horas, no estoy seguro, 12 horas de parte de teoría, y en la parte práctica lo que es el debate, ¿no? ¿Cuántas horas han cumplido? Lo que nos falta cuadrar un poco es las personas que están participando ya en este rubro, que es ya de clasificación, octavos, cuartos y final. Entonces eso nos falta cuadrar. Yo creo que esta semana vamos a terminar de definir todo eso, lo elevaremos a la universidad, pero lo bueno es que la universidad sí nos permite proponerle todo esto, ¿no? Decir, bien, a diferencia de los que han clasificado en la etapa anterior, las preliminares, ustedes tienen un poco más de horas, digámoslo así, quizá por ese rubro, la cantidad de horas se le va a agregar en el certificado, ¿no? Pero Claro, como que llegaron a octavos o llegaron a sí, por ejemplo, los que estaban en preliminares, digamos, tendrían 6 horas, los que llegaron a octavos tendrán 7, 8 horas, o sea, dependiendo un poco de eso, nos falta cuadrar. Pero no se preocupen, tendremos en consideración mucho a quienes han avanzado estas etapas, ¿no? Así vamos. Y lo bueno es que la universidad pues lo codifica y eso ya tiene un valor bastante elevado. Pues si no fuese por la universidad esto estaría... Una pregunta, José, Sí. si es que, por ejemplo, yo también he adjudicado,
Ajá. en dos ocasiones. ¿Eso también se toma en cuenta o es otra cosa? Lo vamos a ver, creo que lo podemos también tener como horas, ¿no? De práctica. Yo creo que sí, vamos a verlo. Pero atentos nada más, ya cuando culmine todo esto, ya sabrán cómo estamos ahorita cabezones. Cuando culmine todo esto, nos vamos a dar una semana más para terminar de definir todo. Yo, por ejemplo, dormí yo creo que 4 horas, 5 horas, no estoy seguro. Así que ahora vamos a terminar de toda esta ronda, todo el torneo, luego cuadramos los horarios y de ahí los subimos a la universidad y ahí es donde ustedes pueden hacer observaciones, pueden reclamar y pueden decir yo estuve acá y de esa forma van buscando también cómo sumar horas, ¿no? Que de eso se trata. Perfecto. Ok, Ok. listo. Buen día. Muchas Buen día. gracias. Buen Bravo. día. Súper, gracias, José. Chao, chicos. Un gusto. Un gusto. Ok, Un gusto. gracias. Bye. Cuídense. Cuídense. Oportunidad. Genial, Chao. gracias a todos.